la manera correcta de cómo se tiene que manejar una carpeta fiscal. Esta carpeta fiscal, más conocido como un instrumento de trabajo, que es indispensable y siempre va a existir en un despacho fiscal, sí o sí. Porque si no habría una carpeta fiscal, ¿en base a qué documentos vamos a trabajar? Si no habría una carpeta fiscal, ¿a qué instrumento vamos a ir acopiando la documentación, las pericias, las diferentes diligencias? Si bien momentos antes se dispusieron, ejemplo, se recabe la declaración de la agraviada, se recabe la declaración del investigado, se recabe la declaración del testigo X, se realice la diligencia de constatación en el lugar de los hechos, se programa la reconstrucción de los hechos en un evento criminoso, sea cual fuera, si es necesario también esta diligencia, o se practique la pericia de reconocimiento médico legal, la pericia del protocolo psicológico, el certificado de dosaje etílico, entre otras pericias que se puedan disponer y a la vez también recaudar una vez evacuada, una vez realizada. Estos documentos tienen que ingresar a un instrumento de trabajo. Y este instrumento de trabajo existe en todos los despachos fiscales. Cada caso concreto se maneja a través de una carpeta fiscal. Pero una carpeta fiscal, que es el instrumento de trabajo del propio fiscal, que es el instrumento de trabajo de los asistentes en función fiscal, del asistente administrativo del sistema fiscal, no va a estar, pues, eh, si bien es cierto, va a haber documentos, no va a estar de forma desordenada. O a cada fiscal o a cada asistente se le va a ocurrir de qué manera manejar dichas documentaciones. De repente a uno se le ocurre comprar ciertos folders plastificados, a otros comprar unos folders Manila, o quizás otros asistentes o fiscales lo manejen solamente engrampando y engrampando, como si fuese finalmente al volumen que se va a tener en la documentación, como si fuese un acordeón. Además, a estas documentaciones hay que asignarle un código único, un número que va a ser único. Y cuando se le asigna este número a una denuncia de parte, al informe policial que acaba de llegar de la comisaría X a un despacho fiscal, o cuando se va a asignar el número de código a aquel recorte periodístico donde se estaría denunciando públicamente que un funcionario público se habría apropiado algunos caudales del Estado, esto va a meritar que se inicie, que se aperture una investigación preliminar por la mera sospecha de que tal hecho contendría aparentemente un evento criminoso. Entonces, llegado esta noticia criminal a un despacho fiscal, se le tiene que asignar un código único. Y es el momento en que se va a gestar el número de la carpeta fiscal. Si queremos llamarlo como carátula de los actuados, vamos a tener como primera presentación en primera plana la generación de este código, que va a ser, por cierto, uno solo para cada caso concreto. No puede repetirse, por lo menos dentro del año no puede repetirse. La carpeta fiscal número 525-2021 va a ser único durante el año del 2021. Pasará el tiempo y el próximo año, en el 2022, habrá otra carpeta con el mismo número 521-2022, pero ya no es lo mismo. Es más,
Si las partes comprendidos en una investigación en ejercicio estricto del derecho a la defensa va a solicitar acceder a los actuados de la carpeta fiscal, necesariamente, en primer lugar, tienen que averiguar qué número es la carpeta fiscal. Y después averiguarán en qué despacho o qué fiscal es el responsable de esa investigación. Una vez que tengan esta información mínima, solicitará, ¿no?, por el conducto regular conforme corresponde, de repente las copias simples, las copias certificadas quizá, o la solicitud de toma de vistas fotográficas de los actuados de una carpeta fiscal. O quizá está solicitando que se le remita escaneado, ¿no? También podría ser, más aún en estos tiempos difíciles por la COVID-19. Pero, ¿a qué instrumentos se van a dirigir? No le va a decir, pues, al fiscal. Yo recuerdo que el fiscal Juan Pérez, el 20 de febrero del 2021, en la comisaría X, estaba a cargo de la investigación de Javier, toda vez que Javier habría sido intervenido en flagrancia cuando se apropiaba bienes que no le pertenecían. Pensemos hurto, robo. No vamos a buscar de esa manera dichas actuaciones. Claro, habrá pasado todo ello el 20 de febrero del 2021. Ahora ya estamos en julio. Ha pasado mucho tiempo. Ya no estará en la comisaría, a pesar que allí inició la investigación. Ha pasado mucho tiempo y probablemente el policía a cargo de esta investigación ha remitido los actuados al despacho fiscal de aquel fiscal, valga la redundancia, que conoció o el policía comunicó de ese hecho al fiscal de turno de aquel entonces. Una vez que el fiscal le haya ordenado al policía que realice ciertos actos de investigación, al culminar, la ley lo dice, la norma lo dice, habrá remitido el informe policial, acompañando todos los actuados que se ha recopilado, que se ha copiado en esta investigación preliminar, por cierto, si corresponde, en sede policial. Desde febrero a la fecha ha pasado mucho tiempo, muchos meses, y no creo que todavía siga en manos de este policía dicha investigación. Ya lo habrá remitido en su momento al fiscal que previno ese caso. Y cuando se ha remitido este informe policial, en el despacho fiscal correspondiente se le ha generado un código único, es decir, el número de una carpeta fiscal. Y en esa carpeta fiscal se ha ido adjuntando el informe policial más los actuados que trae consigo. De repente, una vez que revisó el fiscal, calificó el informe policial, de repente es de la idea que se siga investigando a nivel preliminar. Pensemos, pues, desde el momento que ha pasado el hecho delictuoso, pasó un mes, 30, 35 días, y el policía a cargo de esa investigación remitió su informe policial. No olvidemos que la norma procesal penal establece que la investigación preliminar va a ser de 60 días, siempre y cuando no haya detenido, pero tampoco lo tomemos así. Puede ser que en un caso concreto haya un detenido, pero no contra todo detenido se va a solicitar una medida cautelar personal como es la prisión preventiva. Si es que se solicitara una prisión preventiva, allí cambia la figura. Se tiene que agotar la investigación preliminar, las diligencias preliminares, dentro del plazo que dura la detención, que en este caso, si se trata de delitos comunes, no va a exceder los 48 horas, ¿no? O las 48 horas o los 2 días. Pero no en todos los casos, en flagrancia, siempre se va a formular un requerimiento de prisión preventiva y por ende, este requerimiento no solicita o reclama
que previamente se formalice la investigación preparatoria. No todo termina así. Algunos casos, creo que en su mayoría, terminan con la puesta en libertad del detenido. Por supuesto, antes que se cumpla los 48 horas o las 48 horas. Porque si no, estaría entrando en ciertas responsabilidades el fiscal y no vaya a ser que por ahí pues le interpongan un habeas corpus. Una gran parte de los casos con detenidos terminan puesta en libertad a este investigado. Eso quiere decir que no se formalizó la investigación, mucho menos se formuló un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, ¿qué debo entender? Que las diligencias preliminares, desde el momento de la noticia criminal, es decir, desde el momento que el agraviado se constituye a la comisaría o de repente la policía haciendo su trabajo, interviene en flagrancia delictiva a un sujeto, ¿no? Desde ese momento de la noticia criminal, vamos a empezar a computar el plazo de los 60 días conforme lo regula el Código Procesal Penal. Y no estamos diciendo que se va a formular una prisión preventiva. Estamos diciendo, en el ejemplo que estamos poniendo, que se va a poner en libertad al detenido porque vamos a pensar que no existen pues graves y fundados elementos para vincular con el hecho que se está atribuyendo a este detenido. O de repente el delito que ha cometido no es de suma gravedad que supere los 4 años de pena privativa de libertad en un futuro, en caso se impusiera una sanción penal, es decir, una sentencia condenatoria. El delito que ha cometido, revisado el tipo penal correspondiente, no supera los 4 años de pena privativa de libertad. Te puedo poner un ejemplo a ver de qué. El delito muy común en estos tiempos, la violencia de género o violencia familiar. Me refiero exactamente al artículo 122-B, o sea, agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar. Porque por violencia de género también vamos a entender, y tenemos que comprenderlo, si queremos hablar de forma genérica, al delito de feminicidio. No me refiero a este punto, sino específicamente al 122-B del Código Penal, que regula el tipo penal de agresiones contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, en este tipo penal, la sanción que se va a imponer a aquel que ha cometido este tipo penal va a ser de 1 año a 3 años, si en caso no concurriera una circunstancia agravante. No va a superar los 3 años, y eso lo prescribe el artículo 122-B. Ahora, exageremos, no fue en su tipo base, sino que fue con la concurrencia de circunstancias agravantes. Ejemplo, la agraviada, víctima de la agresión física o psicológica, estaba embarazada. O se trataba de una adulta mayor o de una menor de edad. Por la cualidad de la parte agraviada, ya va a configurar una circunstancia agravante. Y está en el segundo párrafo del artículo 122-B, donde la norma establece que se va a imponer a esa persona que comete dicho delito con no menor de 2 años ni mayor a 3 años. En este tipo de casos, por ejemplo, puede ser pues que un sujeto X ha sido intervenido en flagrancia porque el vecino comunicó a la policía que sus vecinos, ¿no?, habrían estado libando licor, etcétera, pero finalmente se desencadenó una reyerta y aparentemente el esposo agredió a su cónyuge. La policía viene, efectivamente constata, ingresan al inmueble y el resultado había sido que esposo agrede físicamente
a su cónyuge. En flagrancia delictiva, esposo detenido. Y se sigue con todo el procedimiento. Se sigue con todo el procedimiento, pero como vuelvo a recalcar, si la agraviada, la esposa, de repente no está embarazada, no es una adulta mayor, no va a concurrir una circunstancia agravante, pero que el agresor esté con signos de ebriedad, sí constituye un agravante. Pero pensemos que no fue así. De repente él no consume alcohol. O mejor dicho, ya cambiamos la figura, que estaba ebrio. Y en su estado de ebriedad la reclamó y finalmente la agredió físicamente. La agresión que recibió la agraviada, vamos a pensar que son cachetadas, puntapiés y puñetes a nivel del rostro, a nivel de las partes de la pierna o del muslo de la parte agraviada. Hay hasta escoriaciones, hay hematomas, ¿no? Propio de una agresión que podría sufrir una persona proveniente de un puñete, de un puntapié. El certificado médico legal inmediatamente la han practicado y no supera los 10 días, ¿no? 8 días, 3 por 8 de incapacidad médico legal. Entonces, perfectamente está encajando este hecho, además con los elementos periféricos como un certificado médico legal, como agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar, artículo 122-B. Y esta persona que agredió no tiene antecedentes penales, es decir, que no ha sido condenado en anteriores ocasiones por otros delitos, sea cual fuese. Y esto, mira que ha sido detenido en flagrancia, ha sido conducido a la comisaría, no va a meritar una prisión preventiva. Habrá graves y fundados elementos de convicción que acredite, que corroboren que este sujeto cometió el delito. Sí, claro que sí. Ahí están los suficientes elementos. La declaración de la parte agraviada, el certificado médico legal, que no requiere para su opinión final de otro informe adicional, sino que es el cuántomo definitivo. Ya no hay cuestión, ¿no? Y hasta se tiene un informe psicológico, efectivamente presenta reacción ansiosa, pensemos así, a consecuencia de ese evento criminoso que ha vivido, o afectación emocional podría ser. Y finalmente hay un testigo estrella y que dice que efectivamente sí, fue así. Este sujeto agredió a su esposa. Yo vi y voy a contarte con lujo y detalle. Suficientes elementos. Estas actuaciones se pueden conseguir en 24 horas después que se le haya detenido al agresor. Por supuesto que sí. Suficiente 24 horas. Entonces ya vamos a tener los elementos graves y fundados que le vinculan con un evento criminoso. Y ese evento criminoso son agresiones en contra de los integrantes de un grupo familiar. ¿No? Esposo agrede a su esposa. Pero la prognosis de pena, el tipo penal correspondiente, prescribe que no supera a los 4 años. Entonces, no va a ser necesario pues una prisión preventiva, ¿no? Porque la naturaleza del delito no lo requiere. Cosa muy distinta sería si es que estamos frente a una tentativa de feminicidio o ante un feminicidio. Allí sí las cosas cambian. Violación sexual. ¿Por qué? Porque más allá de los graves y fundados elementos, también se tiene una pena considerable que ampliamente supera los 4 años que solicita los presupuestos de la prisión preventiva. Entonces, en este ejemplo que pongo de que el esposo agrede a su esposa, ¿no? Es intervenir en flagrancia. En el mejor de los casos, pues el fiscal, si es diligente y quiere de una vez resolver este caso, teniendo ya todos los elementos, creo que formularía una incoación de proceso inmediato.
Y con eso está terminando este caso que se le puso en conocimiento aproximadamente desde el momento que tuvo conocimiento en unos 5 días o 6 días. No va a superar la semana. Caso resuelto. Pero hay veces no sucede ello, porque a veces se requiere de que se practique otras diligencias adicionales más. Pensemos que el médico legista, al emitir su certificado médico legal, no ha establecido el cuántum definitivo, sino que dice en observaciones, ¿no? Ahí prescriben las observaciones, que para emitir el cuántum definitivo se requiere el informe radiográfico de las fosas nasales. Podría ser como ejemplo. O un informe oftalmológico, porque de repente tiene agresiones a nivel de los ojos y pueda estar seriamente comprometido, ¿no? La vista. Pero para que descarte ese daño que se habría ocasionado en la vista, en el ojo de la parte agraviada, este médico legista que practicó el reconocimiento de la integridad corporal requiere todavía de un informe adicional que la parte agraviada tiene que practicarse con un oftalmólogo. Y esto va a ser imposible que se realice dentro de las 48 horas que dura la detención de una persona. ¿Cuándo lo hará la parte agraviada? A la semana podría ser. Al tercer día después que vivió este evento criminoso podría ser. Al segundo día puede ser muy rápido, claro que sí. Pero el informe, ¿cuándo saldrá? Entonces ya superó las 48 horas, ¿no? Entonces no hay otra más que poner en libertad pues al detenido. Y sé que la prensa va a criticar con nombre y apellido tanto del fiscal como del policía y seguramente dirán, ¿cómo es posible? ¿Qué pruebas más quiere el fiscal? ¿Qué pruebas más quiere el policía? Porque esa persona que ya estaba detenido ha sido puesta en libertad. ¿Qué está pasando con el Ministerio Público? ¿Verdad? Claro, es normal que se pronuncien en ese sentido porque desconocen el mecanismo de trabajo en el sistema fiscal. No todos los casos son iguales. Bien, ello como a modo de introducción. Entonces yo decía, si una de las partes, imputado, agraviado, requiere revisar los actuados de una investigación donde están siendo comprendidos, va a buscar la carpeta fiscal. Y esa carpeta fiscal tiene que ser puesta en mesa o puesta en conocimiento de la parte que lo viene solicitando y con todos los actuados que contiene a la fecha de la solicitud de esa carpeta. Tiene que estar ordenado, tiene que estar foliado. Si es que en esa carpeta existen de repente cuadernos por algunos incidentes que ha sucedido, ejemplo, que se haya solicitado el requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, si el fiscal ordena, dispone a su asistente que se forme un cuaderno aparte de este incidente de levantamiento del secreto de las comunicaciones, si es que lo ordena, tiene que ser así. Puede ser que diga que ya no es necesario, que dichos documentos que corresponden a la formulación de este requerimiento solo esté contenido en la carpeta principal. Bueno, si así le parece mucho más funcional, mucho más cómodo e idóneo para el fiscal, así será. No se hace problemas el asistente y tiene que cumplir con la orden. Pero si te dice hay que formar un cuaderno aparte, también lo hay que cumplir. Pero todo cuaderno, mejor dicho, toda carpeta, sí o sí, de manera obligatoria, tiene una carpeta auxiliar.
no se obligará a que existan cuadernos, pese a que la naturaleza del caso lo requiera. O existiría esa posibilidad de formarse cuadernos. Creo que la palabra correcta sería la posibilidad de formarse cuadernos. Si es que en un caso concreto habría incidentes como privarse a la libertad de una persona, ¿no? Si yo me refiero a la prisión preventiva. Esto te va a generar que formes un cuaderno aparte de una medida coercitiva personal como la prisión preventiva. De repente también se está solicitando el embargo de los bienes o del objeto del instrumento con cual se cometió el delito. Ejemplo, un, un conductor irresponsable realizando actitudes temerarias con su vehículo motorizado ocasiona pues un hecho de tránsito y logra herir o quizás hasta quitarle la vida a un peatón. Al vehículo o contra el vehículo se debe requerir o formular un requerimiento de secuestro conservativo, que es una especie de embargo, para fines de garantizar un pago de una reparación civil más adelante. Ese vehículo con cual se ha cometido el hecho de tránsito queda libre, ¿no? Entonces, estos incidentes, si ocurre en un caso concreto, te da la posibilidad a que se pueda formar cuadernos. Y puede ser un cuaderno, pues, de secuestro conservativo. Puede ser un cuaderno de prisión preventiva. O quizá, en el caso concreto, está solicitando incoar proceso inmediato. La carpeta principal es muy distinto al proceso inmediato, a este proceso especial. Y podrías formar tu cuaderno de proceso especial. Pero yo te hablo de una posibilidad, no de una obligación. Y en su momento te voy a decir que no es obligatorio, sino es probable, es posible que se haga eso. ¿Depende de quién? Depende del fiscal responsable de ese caso. Si el fiscal le dice al asistente, señor asistente, yo veo por mi conveniencia y para que sea mucho más funcional, para que haya un cierto orden del manejo de la carpeta fiscal, ¿sabes qué? En este caso concreto, ya que tenemos prisión preventiva, ya que tenemos un secuestro conservativo, ya que tenemos también, hemos formulado el levantamiento secreto de las comunicaciones, hay que formar los cuadernos respectivos. Si dice ello, tu jefe inmediato, tú como asistente tienes que cumplir y conformar dichos cuadernos. Pero si te dice que no es necesario, ¿ya para qué? Todo podemos manejarlo en la carpeta principal. Bien, pero es muy distinto la carpeta principal a los cuadernos. Pero ¿qué cosa será muy distinto? La carpeta auxiliar. La carpeta auxiliar sí, de manera obligatoria se tiene que formar en todos los casos. Por más que el caso sea simple, claro, por más que sea muy simple y que tan solamente tenga 50, 70 folios, hay que realizar o hay que conformar la carpeta auxiliar. Porque si no hacemos eso, va a aparecer como el expediente manejado con el código arcaico de procedimientos penales. Estoy seguro que más de uno de este evento académico ha visto, lo ha revisado, los expedientes judiciales a nivel penal, por supuesto, en materia penal, que se vienen tramitando o se han tramitado con el Código de Procedimientos Penales de 1940. Y en ese expediente judicial van a encontrar anexados tanto documentos principales como también documentos secundarios, accesorios.
Ejemplo, la generación de las cédulas de notificación, así como también los cargos de dichas cédulas de notificación. ¿Están o no están? Claro que están. Y ni siquiera son hojas completas, ¿no? Son hojas que están a mitad. Y así se tiene que ir conformando el expediente judicial, foliando, cosiendo. El nuevo modelo procesal penal, con el Código Procesal Penal de 2004, pues, ya nos hace referencia a que tenemos que manejar una carpeta principal, o también conocido como cuaderno original, así como también una carpeta auxiliar, y nos habla de la posibilidad de formar cuadernos por incidentes que se puedan suscitar en un caso concreto. Y en la carpeta auxiliar se va a adjuntar documentos secundarios, documentos que no son importantes para la investigación. Ejemplo, la generación de tus cédulas de notificación, de tus cédulas de citación. Ejemplo, los diferentes oficios que se ha realizado cuando se viene realizando la investigación. La Fiscalía va a oficiar a muchos entes con fines de solicitar información, con fines de que se realicen algunas pericias, así como también tendrán los cargos de recepción de dichos documentos. Todo ello, ¿dónde irá? A la carpeta auxiliar. Y entonces en la carpeta principal, ¿qué vamos a tener? Los documentos principales, pues. ¿Cuáles? Mínimamente, el primer documento que sí o sí tiene que estar en la carpeta principal, la denuncia. La denuncia. Puede ser un escrito, puede ser una denuncia policial, puede ser la denuncia pública que se ha hecho a través de las redes sociales. Debe haber ahí algún recorte periodístico, o quizá también un USB, un DVD donde se tenga el audio o el video de ese evento criminoso. ¿Ya? No necesariamente tiene que estar plasmado en papel, porque por documento se entiende no solamente al papel donde uno puede escribir, sino que también otros formatos, como fotografías, como videos, como audios, como los USB. Todo ello también son documentos. ¿Y qué documentos más estarán presentes en la carpeta principal? Ya dijimos que sí o sí la denuncia. En el caso que existiera un informe policial, es decir, que un caso se investigó en sede policial, esto va a generar que en un futuro el policía a cargo de la investigación pues realice su informe policial. Este informe policial más el anexo de todas las actuaciones que se ha realizado, se ha materializado en sede policial, también tienen que estar en la carpeta principal. El fiscal va a emitir, una vez calificando, de repente dicte la disposición de apertura de investigación preliminar, de repente formalice la investigación preparatoria, incoe proceso inmediato, formule una acusación directa, o con fines de ordenar materialmente la carpeta fiscal, va a dictar providencias fiscales. Además, las partes, agraviado e imputado, presentarán sus respectivos escritos. 1, apersonándose. 2, solicitando copias. 3, proponiendo actos de investigación. Y estos escritos hay que ir contestando, dependiendo qué naturaleza tiene el escrito. Si se está personando el abogado, si te está solicitando copias, basta una providencia fiscal. Pero si es que el abogado, pongamos el ejemplo, a través de un escrito sobre una investigación que ya ha iniciado,
te está presentando un escrito solicitándote a ti, fiscal, que se amplíe investigación o amplía denuncia, ya que tú, fiscal, en un primer momento estabas investigando contra X en agravio de Y por un solo delito. Ahora, el abogado de la parte agraviada te dice, señor fiscal, voy a solicitar que se amplíe la investigación contra el mismo sujeto, en agravio de la misma persona, pero ya no por un solo delito, sino que también en el evento criminoso que usted está conociendo, se habría cometido otro delito. Allá habría pluralidad de delitos, sí, pluralidad de delitos. Hay 2 hasta 3. Y de manera formal, te estoy diciendo, fiscal, que se amplíe investigación por este delito o por estos delitos. De otra manera, señor fiscal, solicito que se amplíe investigación contra el mismo sujeto, sí, contra el mismo sujeto. Contra los mismos delitos, sí, también contra los mismos delitos. Pero, ojo, señor fiscal, la única agraviada no es María, sino que también fuera de María habría 3, 4 agraviadas más. Y son tales personas. O sea, no solamente por el actuar de ese sujeto a quien se está investigando quedó perjudicada, agraviada María, sino que también sus compañeras de estudio, por ejemplo. Y se llama, ya pongamos el nombre que ustedes quieran. Te está solicitando que se amplíe investigación. A este escrito, pues no vas a contestar como fiscal, como asistente, a través de una providencia fiscal. El hecho que te esté solicitando ampliar investigación no es que sí o sí, como fiscal, vas a aceptar que se amplíe investigación. Puede ser que aceptes, ¿no? Sí, tiene razón este abogado, hay que ampliar investigación también por este delito y también por estas agraviadas. O quizás contra estos imputados también, porque no era el único, pues. Ponte el caso. 3 personas se apersonan a una tienda comercial, encañonan a la persona que está atendiendo esta tienda comercial. En dichos momentos aparece la policía y solo logran intervenir a uno de los 3 malhechores. 2 quedaron libres. ¿Libres por qué? Porque huyeron con rumbo desconocido. ¿Alguien sabe su identidad de estas personas que huyeron? Nadie. Pero de aquel que ha sido aprehendido en el lugar de los hechos, por supuesto que sí. Ya se conoce cuál es su identidad. Inicialmente se estaba investigando solo contra esta persona, llamado Juanito. Pero la investigación sigue avanzando. Y conforme se va desarrollando, se logra individualizar también a estas 2 personas. ¿Qué hay que hacer? Ampliar investigación contra estas 2 personas. Podría ser también un motivo para pedir que se amplíe investigación. Ya, pero la idea es, el fiscal va a responder a este escrito de ampliación de investigación que te está solicitando la parte agraviada. O también llámalo si quieres un escrito de ampliación de denuncia. Vas a responderle, ya sea aceptándole, diciéndole que procede o que no procede su ampliación con una providencia fiscal. Claro que puedes hacerlo. El papel soporta todo. Pero ya estás muy mal y recontra mal. Porque tú no puedes responder a un escrito mediante el cual te están solicitando que se amplíe denuncia, que se amplíe investigación con una providencia. Porque la providencia fiscal no tiene esa naturaleza de que tiene que ser motivado, fundamentado. Es de mero trámite, nada más. Y no puedes responderle sin tus fundamentos, sin tus motivos, sea cual fuese tu respuesta, diciéndole que procede su ampliación o diciéndole que no procede su ampliación. No podía responderle con una providencia fiscal. Tiene que ser con una disposición, cosa que la disposición fiscal exige y es parte
de que toda disposición fiscal, todo requerimiento, ambos, tanto requerimiento como las disposiciones, tienen que ser debidamente fundamentados, motivados. Allí estarán las razones, los fundamentos, por qué tú le dices si procede tu ampliación o quizá no procede tu ampliación, ¿no? Pero en la práctica, a veces no ocurre ello, pues te responden con una simple providencia. Y ya hizo muy mal el fiscal. ¿Qué puede hacer frente a eso el abogado? Hay muchos mecanismos, desde los más dolorosos hasta los más sutiles o leves. ¿Para quién? Para el fiscal que de repente te respondió con una providencia fiscal, cuando tú solicitabas que se amplíe. Ya dependerá, ¿no? Ya dependerá del criterio del abogado qué acciones podría tomar frente a ello. Y también, por supuesto, depende mucho del usuario, si es que eres un abogado defensor, ¿no? Público, y cliente, si es que eres un defensor particular. Ya dependerá. Bien. Entonces, es importante ya tener en conclusión que en la carpeta principal van documentos indispensables, idóneos para fines de resolver un caso concreto. Había dicho las denuncias, había dicho las diferentes pericias, había dicho el informe policial, había hecho mención también los escritos de los abogados. Y frente a los escritos de los abogados, el fiscal tiene que responder con una providencia fiscal. En algunas oportunidades, cuando solo es de mero trámite. Ejemplo, apersonamientos, solicitud de copias y hasta solicitud de diligencias. Pero también pueden ser escritos como que te está solicitando que se amplíe denuncia. Y decía, en este caso, corresponde emitirse una disposición fiscal. Y las disposiciones fiscales también son parte de la carpeta principal. Bien, mis estimados participantes del presente evento académico, para seguir avanzando y no cansarles mucho, voy a proyectar unas diapositivas que había hecho para esta actividad. Y vamos a ver, ojalá que ya estén observando. A ver, si fuesen amables, me escriben, ¿no? Por la caja de comentarios del Zoom, si se ve o no se ve las diapositivas que estoy proyectando. Ya, sí se ve, doctor. Muy bien. Listo. Gracias por confirmar y vamos a avanzar. Ya. Entonces, para el día de hoy está programado nuestra actividad, el manejo de la carpeta fiscal en el nuevo modelo procesal penal. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy? Uno, el reglamento de la carpeta fiscal. Hay un reglamento y dicho reglamento se tiene que respetar y se tiene que cumplir para fines de conformar una carpeta principal, para fines de conformar una carpeta auxiliar y nos habla de una posibilidad de poder también conformar cuadernos. Hay un objeto, hay una finalidad en cuanto al reglamento de la carpeta fiscal, que por supuesto también sí o sí existe un ámbito de aplicación. La carpeta fiscal o el reglamento de la carpeta fiscal no va a ser pues aplicado en los casos que todavía a la fecha se vienen resolviendo con el antiguo modelo procesal penal, sino que será aplicable a todos los casos que han sido adecuados si es que antes que ingresar en vigencia este nuevo modelo ya había iniciado la investigación. Y mientras no se había formalizado, se podía adecuar a este nuevo modelo, ¿no? Entonces, el ámbito de aplicación del reglamento de la carpeta fiscal es propiamente a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004.
y finalmente estaremos terminando con el desarrollo de la carpeta fiscal. El objetivo de la presente actividad es que logremos conocer exactamente y de forma específica cuál es el manejo adecuado de una carpeta fiscal. Vayamos. Haré un breve comentario de las etapas del proceso penal común. La etapa del proceso penal común en el nuevo modelo procesal penal son tres. Yo creo que ya conocemos, por lo menos de grosso modo, la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento. La etapa de investigación preparatoria tiene dos fases o subetapas, si queremos llamarlo así. Una es la investigación preliminar y la otra es la investigación preparatoria propiamente dicha. ¿Por qué hago mención a las tres etapas del proceso penal común? Para decirte una cosa. No vayamos a pensar que solo las carpetas fiscales se deben conformar en carpeta principal, carpeta auxiliar y la posibilidad de conformar cuadernos solo en la etapa de investigación preparatoria, donde vamos a tener a la investigación a nivel preliminar y a la investigación ya formalizada. Y después, una vez que se concluya la investigación preparatoria, se va a formular el requerimiento correspondiente, dependiendo del caso concreto. Quizás esté proyectado para un sobreseimiento. Entonces, se formulará el requerimiento de sobreseimiento. O quizás la naturaleza del caso corresponda a que se formule un requerimiento de acusación. O, ¿por qué no decirlo? Algo híbrido, un requerimiento mixto. Si estamos ya en estas actuaciones, estamos en la etapa intermedia. Desde el momento que se está presentando el requerimiento respectivo al juez de investigación preparatoria, estamos ingresando a la etapa intermedia. La pregunta es, en esta etapa intermedia, cuando existen requerimientos mixtos, requerimiento de sobreseimiento, requerimiento de acusación, ¿todavía vamos a manejar carpetas fiscales? La misma pregunta. Si en el caso concreto la Fiscalía decidió formular requerimiento de acusación o requerimiento mixto una vez terminado el extremo del sobreseimiento, se continuó con el extremo de la acusación, se pasó los filtros que corresponden: control formal, sustancial, control de admisibilidad de los medios de prueba, todo ello, ¿no?, en la audiencia de control de acusación. Terminado ello, una vez que dicte el auto de enjuiciamiento el juez de investigación preparatoria, habrá terminado su labor y después tendrá que ser remitido este expediente al juez unipersonal o al colegiado, es decir, al juez de juzgamiento, para efectos de que se convoque o se cite a juicio. Y allí va a aparecer otra figura, ¿no?, el juez de juzgamiento. Es que es muy distinto al juez de investigación preparatoria. Es más, el juez de juzgamiento recién se va a enterar de qué trata el caso. Uno, de su propia iniciativa, porque tendrá que revisar los actuados que le están remitiendo. Dos, a través de las partes procesales, el fiscal, los abogados y también de los órganos de prueba que van a concurrir a juicio para fines de ser examinados. La otra pregunta también sería entonces, en esta etapa de juzgamiento, ¿será necesario todavía manejar carpetas fiscales? De igual manera, en la etapa intermedia, ¿será necesario manejar carpetas fiscales o ya no? En la primera etapa del proceso común, etapa de investigación preparatoria, ¿será necesario manejar carpetas fiscales? Creo que la respuesta ahí sí, sí, categóricamente al 100%. Pero en la etapa intermedia, en la etapa de juzgamiento, la respuesta sería dependiendo.
¿Dependiendo de quién? ¿Del asistente? No, dependiendo del fiscal. Va a depender del fiscal. Quizá te diga, hay que conformar, señor asistente, una carpeta fiscal de etapa intermedia. Si es una acusación, hay que conformar pues lo que corresponde a la acusación. Estará el requerimiento de acusación. Y el requerimiento de acusación, en su estructura, va a haber un momento en que vamos a encontrar la relación de los elementos de convicción. Y de repente te diga, como vas a formar una carpeta de etapa intermedia de acusación, saca copias de los elementos de convicción que están en la carpeta principal para que sea adjuntado a esta carpeta de la etapa intermedia. Y lo mismo te va a decir con respecto al requerimiento de sobreseimiento y el requerimiento mixto. Una vez que tú presentes el requerimiento de acusación al juzgado de investigación preparatoria, te van a remitir, ¿no?, la resolución correspondiente citando a una audiencia de control de acusación. Y dicha resolución se tiene que adjuntar a la carpeta de acusación que ha sido formando. Y así podrá haber otras tantas resoluciones más y se va adjuntando. Todas las resoluciones que se puedan emitir, dictar en la etapa intermedia, se irá adjuntando a esta carpeta fiscal de acusación. Lo mismo podría suceder en la etapa de juzgamiento. Podría decirte tu fiscal a ti asistente que hay que formar pues la carpeta fiscal de juzgamiento. Y te hará mención qué documentos tienen que ir allí. Mínimamente, nuevamente se repite el requerimiento de acusación, los elementos de convicción de ese requerimiento de acusación y las resoluciones que van a ir llegando del juez de juzgamiento. La primera resolución, de citación o instalación de juicio oral. ¿Verdad? Claro. Pero he dicho, va a depender del fiscal. De repente diga, no es necesario. Asistente, usted solo ocúpese de la etapa de investigación preparatoria. Ahí tenemos carpetas de investigación preliminar, carpetas de investigación preparatoria. Y es donde el asistente en función fiscal, el asistente administrativo, tiene mucho más actuación, ¿verdad? Toma declaraciones, realiza oficios o proyecta oficios, solicitando información, diligencia los casos, es decir, notifica las cédulas, ya sea de citación, de notificación, toma las declaraciones, va respondiendo a los escritos que va llegando en la investigación con las respectivas providencias. De repente, una vez que ha aperturado investigación preliminar, el plazo ya venció de los 60 días y según la jurisprudencia, es posible que se amplíe, que se prorrogue el plazo de investigación preliminar por otros 60 días más. Y para este punto no vas a emitir, pues, o vas a dictar una providencia fiscal. Tienes que emitir o dictar una disposición de prórroga de plazo de investigación preliminar. Todo ello se irá adjuntando a la carpeta principal, si son documentos que van a coadyuvar para el desarrollo o para resolver el caso, y si no lo son, si son accesorios, a la carpeta auxiliar. En la etapa intermedia, en la etapa de juzgamiento, ¿esto va a suceder? No. Al ser mucho como asistente, le comunicarás al fiscal, si es que manejas la agenda electrónica, doctor, llegó esta resolución. Se está convocando para fecha tal, audiencia de control de sobreseimiento, audiencia de control de acusación, o
nos está notificando esta resolución para que se instale el juicio en fecha tal. Digo, si es que también te permite que manejes la agenda electrónica del fiscal. Podría ser no, podría ser sí también. Porque también he visto casos donde hay fiscales que manejan de manera directa su agenda electrónica. Lo maneja de manera directa. Ya no es necesario que el asistente de le diga, llegó esta resolución, llegó esta notificación. Ya ve, como digo, el fiscal ya ve la manera más adecuada como trabaja, pues mejor. De repente para él es mucho más funcional que su asistente le avise, revise la agenda o la casilla electrónica, ¿no? Y la agenda también electrónicamente ahí en el sistema de ese jefe. Podría ser, eso le parece mucho más adecuado, mucho más funcional. Pero podría ser, no, mejor no. Yo mismo como fiscal manejo mi casilla electrónica y voy anotando, voy agendando pues mis audiencias. Mi asistente que se ocupe de las declaraciones, de solicitar información, de estar proyectando disposiciones, requerimientos. Claro está, siempre con dirección y supervisión del fiscal. ¿Verdad? El asistente proyecta, elabora las disposiciones, elabora las providencias, elabora los requerimientos, elabora los oficios, pero siempre con el visto bueno del superior inmediato, del fiscal. De repente el fiscal te diga, modifiquemos esto, agreguemos esto, está bien, está mal, etc. Te va corrigiendo. Y una vez que esté bien pulido, ¿no? Adecuado, se va a sacar el proyecto y el fiscal procederá a firmarlo. Y después probablemente te diga, ya está firmado, diligéncialo. O sea, genera las cédulas de notificación, realiza los oficios, etc. ¿No es cierto? Podría ser mucho más funcional para un fiscal X trabajar de esta manera. Y ya podría ser que él mismo ya también vea por conveniente manejar la casilla electrónica y agendar sus respectivas audiencias. Porque además el fiscal sabe, pues, cuando concurre a una audiencia X, sabe cómo terminó. De repente concluyó, de repente se reprogramó o de repente se suspendió para nueva fecha, pero sabe en qué estado está el caso actualmente y de acuerdo a su criterio va agendando, ¿no es cierto? Va a depender. Entonces, en conclusión, no necesariamente hay que formar carpetas fiscales de etapa intermedia, carpetas fiscales de juzgamiento. Existe una posibilidad. ¿Cuándo? Cuando el fiscal te lo ordene. Pero sí, se debe realizar, conformar carpetas principales, auxiliares, obligatoriamente, y también nos habla de una posibilidad de formar cuadernos en la etapa de la investigación preparatoria. Bien, todo ello, todo lo que estoy mencionando, no es porque a mí me parezca que es así o me parece que es el mejor criterio, no, sino que tiene un sustento normativo y todo ello podemos encontrarlo en el reglamento de la carpeta fiscal. Y todavía este reglamento data del 2006. Es algo pequeño, tiene 27 artículos y ahí está lo que estoy mencionando. Y voy a ir demostrando, si es posible, uno por uno todo lo que dije. Vamos entonces. Ya, pero previamente, para poder tener en cuenta cómo se maneja adecuadamente una carpeta fiscal, no basta, señores, no basta el reglamento de la carpeta fiscal. Claro, es el principal, es lo más importante, pero no es suficiente. Sino que también hay que abocarnos a otros cuerpos normativos que de alguna manera ayudan a que se pueda perfeccionar, si queremos usar ese término, el manejo de la carpeta fiscal. Y voy a citarte tan solamente dos cuerpos normativos más.
Uno, el Código Procesal Penal de 2004. Artículo 134 de este código. Para ser más exactos, numeral 2. ¿Qué debemos rescatar de este artículo? Dice que la Fiscalía de la Nación es el ente encargado de poder generar, realizar, gestionar directivas, reglamentos para fines de manejar adecuadamente la carpeta fiscal. 1. La conservación de la carpeta fiscal. 2. La custodia. 3. La generación de carpetas fiscales. Y así vamos a encontrar, entre otras características. Pero la norma principal es el artículo 134.2 del Código Procesal Penal. El único que está autorizado para poder reglamentar cómo se debe trabajar, cómo se debe utilizar, de qué manera se debe ordenar este instrumento llamado carpeta fiscal es la Fiscalía de la Nación. Tanto es así que han emitido el presente reglamento a través de la resolución 748 del 2006, todavía del mismo año, pero del mes de junio. Otro cuerpo normativo que se debe tener en consideración. Los lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal. Vigente, ojo, este lineamiento de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal es de este año, del 2021. Y se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano el 30 de mayo. No tiene mucho tiempo todavía de vigencia. Y este lineamiento de gestión dejó sin efecto al Manual de Organización y Funciones del Despacho Fiscal Corporativo, que estuvo vigente desde el año 2016 hasta el 30 de mayo del 2021. ¿Ya? Quedó sin efecto. Entonces, doy para adelante, si nosotros queremos encontrar las funciones específicas del asistente en función fiscal, del asistente administrativo del sistema fiscal, ya no nos vamos a remitir pues al Manual de Organización y Funciones del Despacho Fiscal Corporativo. Sino, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esa ya quedó sin efecto. Sino al actual, que son los lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal. ¿Para qué debo tocar este instrumento normativo? ¿Para qué? Para que pueda encontrar y pueda informarme cuáles son mis funciones como asistente en función fiscal. ¿A quién me debo? O sea, es decir, con quién coordino, quién es mi superior inmediato. De igual manera, cuáles son mis funciones específicas como asistente administrativo del sistema penal. Además, ¿quién es mi superior inmediato? Todo ello vamos a ubicarlo en este lineamiento. Y entre una de sus tantas funciones que tiene el asistente en función fiscal, el asistente administrativo del sistema fiscal, es que el asistente está a cargo de la conservación, de la custodia, del manejo de la carpeta fiscal. No el fiscal. El fiscal te entregará, ejemplo, ya. Tú llegas a trabajar en un despacho fiscal un día X y el fiscal, ¿no? Te presentan al fiscal con quien vas a trabajar y después el fiscal, después que ya tiene una conversación contigo, probablemente pues te haga entrega, ni siquiera él, de repente el asistente que todavía renunció o ya no trabaja allí. Si es que todavía está. Si es que ya no está, probablemente exista pues una acta de entrega de las carpetas fiscales y el fiscal lo debe tener. Y cuando llegues como nuevo asistente, te va a entregar dicha acta. Y tú podrás verificar, si te dice que tiene 80 carpetas fiscales, estarán pues las 80. De repente todavía está ordenado, 20 en preliminar, 40 formalizadas, y los restos están
en etapa intermedia. Te está entregando las carpetas fiscales. A partir de ese momento, tú tienes que velar por la custodia, por la conservación de dichas carpetas fiscales. Está como uno de tus funciones que tienes como asistente en función fiscal y asistente administrativo. Por eso decía que para entenderlo y manejarlo de mejor manera la carpeta fiscal, no basta el reglamento de la carpeta fiscal, sino que también hay que conocer mínimamente este artículo, la 134 del Código Procesal Penal, y este nuevo manual, que es los lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal, vigente a partir del 30 de mayo del 2021. Bien, ahora vayamos propiamente a la carpeta fiscal, o mejor dicho, al reglamento de la carpeta fiscal. ¿Cuál es el objeto? ¿Con qué objeto se ha generado, se ha creado y se puso en vigencia el reglamento de la carpeta fiscal? Vuelvo a repetir, las carpetas fiscales no pueden ser manejados de distintas maneras conforme a un funcionario público, el fiscal, o conforme un servidor público, el asistente de función fiscal, asistente administrativo, le parezca conveniente o le parezca que sería lo más idóneo. Tiene que haber un documento que lo regule y ese documento se tiene que cumplir. Y es el reglamento de la carpeta fiscal. Allí vamos a encontrar sobre su custodia. Vamos a encontrar la conservación, el traslado de la carpeta fiscal, la recomposición del archivo. Vuelvo a repetir, una de las funciones del asistente es custodiar las carpetas fiscales. También de conservarlos. No vaya a ser que por ahí se dañe algún documento. No vaya a ser que por ahí desaparezca algún documento. Tienes que conservarlo lo más intacto posible. Otra cosa, el traslado de la carpeta fiscal. No está autorizado que se retiren carpetas fiscales del despacho fiscal. En estos tiempos es comprensible por la pandemia, ¿no? Realizando un trabajo remoto o mixto, que de repente, pues, el asistente de función fiscal pueda estar autorizado para llevar algunas carpetas fiscales a su domicilio. ¿Puede pasar ello? Claro que sí, pero necesitas la autorización de tu superior inmediato, es decir, del fiscal con quien estás trabajando. Mucho cuidado, puede ser que se pierda. En eso de estar trasladando, llevando para acá, para allá, pues podría ser que para tu mala suerte puedas perderlo. Y allí te vas a ganar un procedimiento administrativo. Mucho cuidado. La recomposición. Bueno, mala suerte, pues. En una de esas se perdió. No hay la carpeta fiscal. Desapareció. Hay que recomponer. No queda otra. Hay que recomponer esa carpeta que ha desaparecido. Debe haber, quizá en los legajos, algún duplicado de alguna documentación. Actas de declaración, pericias. Hay que solicitar de medicina legal los diferentes, las diferentes pericias que habría evacuado dicha institución. Certificados médicos legales, informes psicológicos, etcétera. ¿Te van a brindar? Por supuesto que sí, te van a brindar una copia certificada. Vas recomponiendo. De repente era un informe policial, pues. De repente contenía un informe policial dicha carpeta perdida. Se tendrá que oficiar al comisario a cargo de dicha investigación para que te remita copias también del informe policial que quedó, ¿no? En la comisaría. Y así uno va recomponiendo. Las providencias, las disposiciones que se emitió en dicha carpeta fiscal, de repente era única y no estaban acostumbrados a manejar un legajo. Uy, ¿qué hacemos? Ingresamos a la carpeta fiscal electrónica, o sea, al sistema de gestión fiscal, allí donde se guardó la providencia, se guardó
las diferentes disposiciones, los requerimientos, podemos volverlo a imprimir y ir recomponiendo. Claro, más allá de tu sanción administrativa por la pérdida de dicho documento de la carpeta fiscal. También, pues, nos hace mención al archivo. El Ministerio Público, a nivel de sus diferentes distritos fiscales, tienen una sede central de archivo. Hay muchos casos que ya quedaron resueltos, ya no están en giro. Recuerda además que tu espacio, donde vas a trabajar como asistente, como fiscal, no es lo suficientemente amplio como para tener consigo todavía carpetas fiscales que ya fueron resueltos hace muchos años, 2015, 2016, 2017, ¿no? 18. Están con sus respectivos disposiciones o hasta resoluciones declarados ya consentidas. No te lo vas a guardar, hay que ir remitiendo poco a poco a la sede central del archivo del Ministerio Público correspondiente. Vamos avanzando. La finalidad de la carpeta fiscal. La finalidad es que se puedan unificar criterios de trabajo. Se tiene que unificar criterios de trabajo. Estos tienen que ser básicos, mínimos. Vuelvo a repetir, no pues cada asistente, no cada fiscal va a manejar los actuados de una investigación de acuerdo a su confort, a su comodidad. Se tiene que uniformizar dicho procedimiento. Y para ello existe el reglamento de la carpeta fiscal. Y esto además ayuda a que se tenga en cuenta el debido proceso, se garantice el debido proceso. No olvidemos que dichos actuados no solamente es de acceso para el fiscal, para el asistente, sino que también es de acceso para las partes comprendidas en la investigación. Y en cualquier momento te pueden solicitar la revisión de los actuados. Entonces, tiene que estar listo, presto y presentable la carpeta fiscal para que puedan ser revisados, estudiados por las partes comprendidas en la investigación. Todo ello abarca la finalidad de este reglamento de la carpeta fiscal. El ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de este reglamento de la carpeta fiscal son para todos aquellos distritos fiscales donde ya entró en vigencia el nuevo modelo procesal penal. Es decir, que entró en vigor el Código Procesal Penal de 2004. ¿Ah? Creo que es fácil de entender. Bien, entonces, con todo lo referido, ¿qué podemos concluir? Lo que ya dije. ¿Qué es la carpeta fiscal? Es una herramienta de trabajo. Es un instrumento técnico de trabajo. ¿Dónde está definido de esta manera? En el segundo párrafo de la presentación del reglamento de la carpeta fiscal. Así como también en el artículo 4 de este reglamento. Allí vamos a encontrar que se trata de un instrumento técnico de trabajo, que se trata de una herramienta de trabajo. Bien, asimismo, esta resolución, ¿no?, que ha aprobado este reglamento de la carpeta fiscal, nos hace mención que carpeta fiscal comprende lo siguiente. Carpeta fiscal no solamente es la carpeta principal. Carpeta fiscal no solamente es la carpeta auxiliar o los cuadernos fiscales, sino que carpeta fiscal es el conjunto de la carpeta principal, de la carpeta auxiliar y de los cuadernos fiscales, si es que hubiera en un caso concreto. Vamos, aquí es importante resaltar. Vamos a tocar propiamente la carpeta fiscal. Para entender ello, vamos a diferenciar dos cosas. La carpeta original, también conocida como la carpeta principal. Y por otro lado, la carpeta auxiliar. Ustedes dirán,
Y los cuadernos, había mencionado antes que la carpeta fiscal puede ser el conjunto o es el conjunto de la carpeta principal y la carpeta auxiliar de manera obligatoria. Y cuadernos fiscales, si es que el fiscal lo dispone así, puede haber cuadernos. De repente disponga que no es necesario, sino que los documentos que irían en un cuaderno, hay que manejarlo nada más en la carpeta principal. ¿Ya para qué cuadernos podría ser? Y no vayas a pensar si el fiscal toma esa decisión que está haciendo mal. No está haciendo nada mal. Está más por lo contrario, respetando los lineamientos del reglamento de la carpeta fiscal. ¿Ya? De ello voy a hacer mención en mi intervención siguiente, minutos después. Pero vayamos, la carpeta fiscal entonces. Vamos a empezar a tocar la carpeta original, también conocida como la carpeta principal, y la carpeta auxiliar. Vayamos. En la carpeta principal u original vamos a encontrar documentos útiles que sirven para resolver un caso o documentos útiles con fines de la investigación. Solo los documentos útiles entonces irán en la carpeta original o principal. 1. La denuncia. Había mencionado, no importa cómo sea esta denuncia, sea por escrito, sea una denuncia por acta, sea una denuncia en sede policial, sea, bueno, un video, un audio donde habría eventos de naturaleza criminal que ya tiene conocimiento la fiscalía, es también una denuncia. La información publicada en las redes sociales, en los diarios, etc. Finalmente, la denuncia pues no había sido aquel clásico concepto que tiene que ser un escrito realizado por un abogado, redactando la forma y circunstancias del hecho que está denunciando, la fundamentación jurídica correspondiente, los medios de prueba que acompaña, las diligencias que solicita y finalmente la firma del abogado y también del denunciante. Claro, eso será la denuncia clásica, pues. Pero no solamente había sido ello, ¿verdad? Más aún, a ver, también el Código Procesal Penal regula que hay ciertas personas que están obligados a denunciar. Como que también regula que ciertas personas no están obligados a denunciar, sino que sería facultativo la denuncia que pueda hacer. Si quiere lo hace, si no quiere no lo hace, y si no lo hace, no pasa nada. Pero quienes están llamados a denunciar obligatoriamente, mucho cuidado. La norma dice que tienes que denunciar, y si no haces, ¿qué sucede? Ya te ganaste, pues. Más allá de una sanción administrativa que pueda recaerte en la institución donde trabajas, también un proceso penal por la comisión del delito de omisión, de denuncia. ¿No es cierto? ¿Quiénes están obligados a denunciar? Los profesionales de la salud, los profesionales de la educación, los funcionarios públicos concernientes a las acciones o comportamientos que puedan encontrar en el ejercicio de sus funciones. Ellos están obligados a denunciar. Un médico, un psicólogo de repente que trabaja en el área de salud, un enfermero, un obstetra. No vaya a ser que en uno de las tantas veces que viene elaborando, pues advierte la posible comisión de un delito de violación sexual. Pues al atender a una menor de edad de 10 años, conforme el relato de la menor, conforme las evaluaciones que se ha hecho, conforme el informe que está evacuando, habría relatos con contenido de evento criminoso. ¿Qué tiene que hacer? Comunicar inmediatamente a la fiscalía para fines de que se inicie una investigación. ¿Y es una denuncia? Claro que es una denuncia lo que está haciendo.
Muy bien. Estos documentos tienen que estar anexados sí o sí en la carpeta principal. El informe policial de ser el caso. Dice de ser el caso. Eso quiere decir que no en todos los casos concretos vamos a tener un informe policial, pues. Solo tendremos informe policial en los casos donde hubo participación a nivel de la investigación por parte del policía. Allí, cuando la investigación se realice en sede policial, necesariamente cuando concluya esta investigación en sede policial, el policía a cargo de la investigación tiene que evacuar, emitir su informe policial, mismo que será presentado ante el fiscal responsable de la investigación. Y no todos los casos, vuelvo a repetir, tienen participación, ¿no? Tienen participación por parte de la policía. No todos, algunos. En ese tipo de casos, necesariamente el informe policial tiene que estar en la carpeta principal. También las diligencias de investigación que se hubieran realizado o que se habrían dispuesto a ejecutar. Claro que sí. ¿A través de qué documentos se dispone que se pueda practicar diligencias? A través de providencias fiscales, por supuesto, a través de disposiciones, por supuesto que sí. La respuesta es correcta. Pero también nos dice que se hubieran realizado, es decir, las diligencias que ya se materializaron, pues. Las que se han dispuesto a través de una providencia, esa providencia tiene que estar en la carpeta principal. A través de una disposición, esa disposición, ¿dónde tiene que estar? En la carpeta principal. Pero también ya se ha realizado, se ha materializado. ¿En qué está? ¿En qué está contenido? Puede ser en un acta, ¿no? Acta de declaración de las partes. Pues también estar contenido en un video, en un formato. Ejemplo, las entrevistas únicas en cámara Gesell. Más allá del acta de la entrevista única en cámara Gesell, también se tiene consigo lacradito, firmado por las partes, con su rótulo, etcétera, conteniendo la entrevista que tuvo el psicólogo con la agraviada. Ahí está. Ejemplo, si fue esta diligencia que se ha dispuesto y ya se ha realizado, el acta de entrevista única en cámara Gesell, así como también el DVD correspondiente, tendrá que ser anexado a la carpeta principal o carpeta original. Los documentos obtenidos. Puede ser que en un caso concreto, pues Fiscalía X disponga que se recabe información de tal institución. Se va a oficiar, digamos, a la comisaría tal para que dé cuenta que el efectivo policial de nombre X, estuvo o no estuvo laborando en fecha tal a horas tal. O quizás estuvo de franco. Se va a solicitar información a través de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú para que nos informe de un efectivo policial. Y probablemente todavía tiene que ser documentado. Y esta solicitud que se ha oficiado, ¿dónde se tiene que anexar? ¿Dónde se tiene que ir acopiando? A la carpeta principal. Citando como ejemplo, los dictámenes periciales realizados. Claro, en una investigación, sea cual fuese, siempre, casi siempre, en la mayoría de los casos, se van a disponer que la División de Medicina Legal realice pericias. Y estos documentos evacuados, ¿no? Se tienen que ir también acopiándose a la carpeta principal. Pueden ser desde las pericias clásicas, o ejemplo, un certificado médico legal, hasta algunas pericias poco usuales, pero existen. Y se me ocurre, a ver, una pericia evacuada por un odontólogo forense, por un perito odontólogo forense.
¿Ya? Vamos a pensar que se está investigando porque en fecha X se encontró en un lugar calcinado restos óseos. Y necesitamos saber la identidad de esa persona que aparentemente habría sido, ¿no?, incinerada. Y solamente se tienen pues restos óseos calcinados. No vamos a poder identificar por estos restos óseos de quién se trata. Entonces, por lo menos para que nos diga el perito odontólogo forense, si es que se tiene, por ejemplo, la cavidad craneana entera todavía, ¿no?, la parte maxilar, donde están los dientes, podría establecer a través del estudio, para empezar, ¿es varón o es mujer? Dos, ¿qué edad tendría? ¿Hay algo de información? Por supuesto que sí, hay algo de información. Pero ya se va avanzando con la investigación. Entonces, estas pericias que se han dispuesto, también una vez evacuados, se van a ir adjuntando a la carpeta principal. Las actas levantadas. Las actas se pueden levantar de distintas maneras y casi todas las diligencias terminan siendo levantadas en acta cuando se realiza una investigación a nivel preliminar. Casi todas, digo. Desde el mismo hecho de registrar el domicilio de una persona intervenida. Cuando se interviene, se detiene a alguien que habría comportado, o sea, alguien que se habría comportado contrario a la norma, ¿no? Van a hacerle un registro personal. ¿Qué tiene entre sus pertenencias? Dicho resultado tiene que estar plasmado en un acta de constatación en el lugar de los hechos, etcétera. El acta de levantamiento de cadáver, ¿no? Entonces, estos documentos también, como son útiles para fines de esclarecer los hechos que se vienen investigando, tienen que ser anexados a la carpeta principal. Las disposiciones emitidas. Disposiciones son muchas, pero no tanto, y yo podría atreverme a mencionar casi todas. ¿Eh? Lo primero, la disposición de apertura de investigación preliminar. Después vamos avanzando, la disposición de prórroga de plazo de investigación preliminar. Hay futuro, disposición de formalización de investigación preparatoria. Se concluyó el plazo de la investigación preparatoria, hay que emitir la disposición de prórroga de plazo de investigación preparatoria. Concluimos la investigación preparatoria, dictaremos la disposición de conclusión de la investigación preparatoria. Después que se haya concluido la investigación preparatoria, ya no habrá más disposiciones, sino que tendremos que hacer uso de los requerimientos. Habrá que formularse requerimientos de sobreseimiento mixto o de acusación, dependiendo del caso. Pero por el otro lado, lo que hago mención, ¿no?, en relación a las disposiciones es cuando, de alguna manera, en un caso se va avanzando positivamente para fines de poder investigar o poder llegar a una sanción en contra de una persona. Pero hay casos donde de repente estamos frente a hechos atípicos o frente a hechos donde no se sabe quién es esa persona que habría cometido el delito o donde no exista suficientes elementos para continuar con la investigación. Entonces, en este tipo de casos, hay que emitir una disposición de no procedencia de formalización y continuación de investigación preparatoria, comúnmente conocido como el archivo. También existe otra disposición de archivo provisional, ¿no es cierto? Cuando hay elementos, pero faltaría algún elemento, algún requisito de procedibilidad. Y solo si tenemos ello, podemos ya decidir si archivamos o si formalizamos. Pero mientras no se tenga ese requisito, la investigación no puede estar aperturada todo el tiempo, de manera perpetua, tiene que cerrarse. Todo lo que está abierto tiene que cerrarse de alguna manera. Entonces, pues, mientras que no se tenga dicha información, podemos archivar provisionalmente.
Y es una disposición de archivo provisional. El Código Procesal Penal lo regula. O de repente queremos aplicar algún criterio de oportunidad. Se quiere aplicar un acuerdo reparatorio, se quiere aplicar un principio de oportunidad. Entonces, para dicho fin, una vez que se emite esta disposición de promoción de principio de oportunidad, esta disposición, que también puede ser de promoción de acuerdo reparatorio, una vez llevado a cabo, tenemos que cerrar también esta investigación y tendremos que dictar otra disposición llamada como la disposición de abstención del ejercicio de la acción penal. Y así puedo mencionar otras tantas disposiciones. Estas disposiciones, mis estimados participantes, tienen que estar sí o sí también anexadas en la carpeta principal. Vayamos, las providencias dictadas. Las providencias se dictan con fines de ordenar nuestra carpeta fiscal, con fines de dar respuesta a trámites. Es tan parecido como los decretos, ¿no? A nivel del Poder Judicial. Hay resoluciones como una sentencia, autos y decretos. Los decretos se emiten con fines de ordenar el expediente, con fines de realizar algunas actuaciones de mero trámite. De igual manera, tiene la misma equivalencia las providencias fiscales. La diferencia es que las providencias fiscales no requieren de que sean fundamentadas o motivadas, mientras que sí las disposiciones tienen que ser motivadas, fundamentadas. También estas disposiciones fiscales tienen que estar comprendidos en la carpeta principal. Los requerimientos formulados. Los requerimientos no son otra cosa más que aquella solicitud por parte del Ministerio Público ante el juez de investigación preparatoria para que este juez de investigación preparatoria pueda atender su pedido. De repente, privar la libertad de una persona, requerimiento de prisión preventiva. De repente, liberar el secreto bancario de una persona investigada, ¿no? El requerimiento del secreto bancario, del levantamiento secreto de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario. O ya decidió el Ministerio Público continuar o quizás ya archivar el caso, que más técnicamente sería, ¿no?, sobreseer el caso. Entonces tendrá que dictarse, formularse el requerimiento de sobreseimiento, requerimiento de acusación, etc. De repente algo está flojo en la acusación. Alguna información no acompañó la fiscalía, o una vez que ha formulado su requerimiento de acusación, se dio cuenta que hay información nueva que deberían estar en la acusación. Porque con esa información nueva, inclusive, ya casi está asegurado que habrá una sanción ejemplar para aquel acusado. Entonces tendrá que formular un requerimiento de integración de acusación. Va a depender de la naturaleza. Entonces, estos requerimientos que va formulando el Ministerio Público ante el juzgado también tienen que ser comprendidos, acopiados, acumulados a la carpeta principal. Y por supuesto, todas las resoluciones que va a emitir el juzgado de investigación preparatoria, ¿ya?, también se tiene que ir anexando a la carpeta principal. Cuando uno comunica la formalización de la investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria responde con una resolución. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Dónde lo copiamos? A la carpeta principal. Bien, entonces, todo ello siempre en la carpeta principal, o también conocida como carpeta original. Pero ¿qué irán, dice, en la carpeta auxiliar? En la carpeta auxiliar van a ir todos aquellos documentos que no son útiles para fines de esclarecer la investigación. Ejemplo, todas las cédulas de citación de notificación que se hayan generado, así como también sus respectivos cargos, ¿ya?, sus cargos de recepción. Todos los oficios que a consecuencia de la investigación se han ido proyectando por el Ministerio Público.
solicitando información a tales instituciones, solicitando que se practiquen tales pericias. Tanto como el oficio como su propio cargo tienen que ir anexados a la carpeta auxiliar. Y cualquier otro documento, ejemplo, de repente la ayuda a memoria del fiscal, la estrategia de investigación del fiscal, podría ser también, o algunos apuntes necesarios. Las fichas RENIEC, siempre en cuando que no sea tan útil, ¿eh? Porque hay algunas fichas RENIEC que podrían ser útiles, que van a esclarecer en la investigación, y si es así, se tiene que anexar a la carpeta principal. Ejemplo, si tenemos a una persona que no tiene documento, ¿no? Un documento, un DNI, mediante el cual uno puede fácilmente conocer de la edad, para que está la ficha RENIEC, ¿no? Si se trata de la parte agraviada o de la parte imputada y obtienes la ficha RENIEC con fines de averiguar sobre su edad, iría a la carpeta principal. Ponte el caso que estamos frente a un infractor de la ley penal. Una persona acusada por violación sexual de menor de edad, pero al momento de la comisión de los hechos tenía 17 años y no tenía 18. ¿Y cómo sabes eso? A través de la ficha RENIEC. Tú como fiscal en lo penal, ¿vas a conocer ese caso? No, pues ya te libraste de un caso, tendrás que remitirlo a la Fiscalía de Familia, ¿no es cierto? Menos un caso. ¿Gracias a qué? De un solo acto. Has impreso la ficha RENIEC del infractor. Ya tienes resuelto el caso, vas a derivar el caso. ¿Verdad? Ya ves, si se trata la ficha RENIEC de esta naturaleza, tenemos que anexarlo a la carpeta principal. Pero si tan solamente obtenemos las fichas RENIEC para averiguar la dirección o para conocer la identidad completa de un testigo X, ya para qué a la carpeta principal. Entonces anexaremos a la carpeta auxiliar. Entonces va a depender del criterio. Y lo que te estoy diciendo cae muy bien, se adecua muy bien al numeral 11 de la carpeta original. Toda documentación útil a los fines de la investigación. Una ficha RENIEC puede ser en algunas ocasiones útil. Si es útil, carpeta principal. Y si no es tan útil y tan solamente para fines accesorios como para saber la dirección donde vive, carpeta auxiliar. Bien, ya para terminar. Quiero terminar con esto. Decía que el reglamento de la carpeta fiscal nos habla de una posibilidad de formar cuadernos fiscales. No dije que sí o sí tienes que formar tu cuaderno de prisión preventiva, tu cuaderno de acusación directa, de acusación de sobreseimiento, tu cuaderno de juzgamiento. Decía, lo harás así si el fiscal con quien trabajas ordene, disponga que sea de esa manera. Si te dice que no es necesario, ya no. Entonces, decía una vez más, resalto, nos habla de una posibilidad. Y ahora te voy a demostrar dónde es que está dicha regulación en el reglamento de la carpeta fiscal. Artículo 10 nos habla del orden, utilidad y funcionalidad. Solamente voy a tocar el orden. Mira, ¿qué dice en el orden? Se entiende que las piezas de la carpeta deben agregarse sucesivamente siguiendo la disposición del fiscal. ¿Ya? Hasta ahí no hay ningún problema. Siguiendo la disposición que el fiscal estime más funcional. Estime más funcional, que lo parezca mucho más adecuado, mucho más correcto, que de esa manera para el fiscal le hace más sencillo su trabajo. ¿Ya? Pero que incluye, y eso, si estima más funcional,
que debe ser de esta manera, eso podría incluir para el fiscal de una posibilidad, nos habla, de una posibilidad de organizarlo en varios cuadernos. Si para el fiscal le parece mucho más funcional, en el caso que está conociendo, en el caso que es responsable de la investigación, ya que en ese caso concreto ha formulado prisión preventiva, le parece mucho más funcional, ¿sabes qué? Este requerimiento de la formulación de prisión preventiva, sé que más adelante, una vez cumplido el plazo, voy a solicitar, ¿no?, la prórroga de la prisión preventiva y eso amerita una nueva disposición. Eso amerita que el juez de investigación preparatoria, así como cuando solicité prisión preventiva, mediante una resolución convocó a una audiencia. De igual manera, cuando solicite esta prórroga, va a convocar a una audiencia. Y dichas audiencias finalmente van a ser plasmados en una resolución, en un auto que va a emitir el juez de investigación preparatoria. Pero todo ello a consecuencia de un incidente como es la prisión preventiva. Si todos estos documentos que estoy mencionando le parece más funcional al fiscal trabajarlo en cuadernos, excelente. Puede decidirlo, porque tiene como posibilidad de realizarlo de esa manera. Entonces le dirá a su asistente, mejor todo lo que va relacionado con la prisión preventiva, señor asistente, formemos un cuaderno de prisión preventiva y ya no lo adjuntes en la carpeta principal. Si te dice eso, hay que cumplirlo. Hay que formar el cuaderno de prisión preventiva y así sucesivamente con otros incidentes. Pero la norma te dice lo siguiente, pues. Se entiende que las piezas de la carpeta se deben agregar sucesivamente siguiendo la disposición que el fiscal estime más funcional. Esto es que incluye la posibilidad de organizarlo en varios cuadernos. Nos habla de una posibilidad. La norma no dice se debe organizar en cuadernos. Nos dice la posibilidad. Y eso va a depender de qué manera lo tome mejor o más funcional el fiscal responsable de un caso concreto. Conclusión, los cuadernos fiscales no son obligatorios. Va a depender del criterio del fiscal. Lo que sí es obligatorio que se debe tener en todo caso, en todos los casos, es una carpeta principal y una carpeta auxiliar. Muy bien, mis estimados participantes, por mi parte he concluido. Ha sido muy grato formar parte de esta actividad académica. No me puedo despedir si es que de repente por ahí hay alguna pregunta y si es así, gustosamente estaré respondiendo. Ahora es el momento, a ver, escucho. Bien, entendiendo que no hay preguntas, ojalá que todo haya quedado claro. Solamente me queda decirles pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Uriel, esa excelente presentación. Que tenga una bonita noche. De igual manera, buenas noches.